Bienvenido al capítulo 1. Introducción a la programación, expresiones y tipos de datos básicos. Antes de empezar, tenemos que realizarnos la siguiente pregunta. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, podemos decir que un algoritmo es una serie de instrucciones o pasos que permiten realizar una tarea, como por ejemplo cocinar arroz. La palabra algoritmo es una transcripción del nombre del matemático persa Al-Khwarizmi, considerado padre del álgebra y que introdujo el concepto matemático de algoritmo. Un algoritmo se puede decir que es la primera etapa para resolver un problema, y esta puede ser en 3 etapas. Tenemos que identificar el problema, los elementos y datos que definen el problema y los pasos a seguir para resolver el problema. Un programa es una especificación ejecutable de un algoritmo, es decir, un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizan una o varias tareas, utilizando un lenguaje de programación, que en nuestro caso es Python. Python se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje orientado a la simpleza y facilidad, dando como prioridad a un código legible y claro. Este lenguaje fue creado en los años 80 por Guido van Rossum. De ahí, dado su fanatismo por los británicos Monty Python, le da origen a este lenguaje. Un tipo de dato es un atributo que le indica al computador algo sobre la clase de datos sobre lo que se van a trabajar. Esto incluye a las cosas que se pueden poner 3 restricciones, tales como los valores que puede tomar o las operaciones que se pueden realizar en ello. Tenemos 3 tipos de datos básicos. En este caso tenemos los enteros, los reales y el texto. Los enteros van desde el menos infinito al más infinito, con saltos de 1. En este ejemplo tenemos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Los reales son enteros evolucionados y esto puede tener tanto como los racionales, los irracionales y los mismos integer pero punto cero. Esto ya serían, si tenemos un 2 y un 2.0, el primero es un entero y el segundo es un real, aunque valga lo mismo. Y finalmente tenemos el texto. El texto es cualquier dato que se pongan entre comillas, por ejemplo palabras o números, será automáticamente un texto pues por el hecho de que esté entre comillas. Tenemos hello 225, que a pesar de ser un número está entre comillas, por lo tanto lo hace ser un texto, y finalmente el tutorial está. Estos tipos de datos están expresados por medio de instrucciones simples. Por ejemplo, tenemos la suma, resta, multiplicación, división. Esas son expresiones básicas, por ejemplo, de calculadora. Mostraré al siguiente video unos ejemplos para utilizar estas instrucciones simples. En nuestro intérprete de Python podemos realizar las siguientes expresiones. Por ejemplo, la suma, 10 más 6. También podemos calcular la resta, que en este caso pongo 2 menos 1 y nos retorna menos 1. Tenemos que ver que este ejemplo es un integer. Una siguiente multiplicación. Y también tenemos final como resultado la división, que ya son las expresiones básicas de matemáticas. En este ejemplo quiero mostrar cómo es la diferencia entre una multiplicación de integers y una multiplicación de reales. La primera es de integer porque es un... La primera es de reales, perdón, es porque es un real por un integer, mientras que la segunda son 2 enteros. Para calcular cosas con reales se tiene que agregar el punto cero. También se pueden hacer combinaciones, por ejemplo, como una suma y una multiplicación. Para Python esto ya está definido por orden de los paréntesis y las prioridades de multiplicación y suma que tiene cada uno. Primero se desarrolla lo del paréntesis y luego lo que está fuera de él, empezando por las multiplicaciones o divisiones y suma y resta. En este caso tenemos una potencia. En Python una potencia se equivale a 2 multiplicaciones en teoría, que son 2 por 3 equivale a una 2 elevado a 3. En este caso es 8. Finalmente tenemos lo que es un string o un texto que podemos concatenarlo, que en este caso es una suma, concatenar Python más con la versión que tenemos, por ejemplo Python 278. En este caso agrego Python más 278 y nos da el resultado de la concatenación de Python 278. También al texto se le puede multiplicar. En este caso puede ser Python por 4 y nos da resultado 4 Python en particular. Finalmente tenemos dos instrucciones más. Tenemos el resto. El resto es lo que es el resto de una división.
Por lo tanto, si nosotros hacemos el siguiente cálculo, nos va a retornar 1, que eso es lo que sobra luego de esa división. Para terminar, tenemos lo que se llama casting. Casting es convertir un número a texto o de texto a número. Esta transformación se realiza para cálculos como el siguiente. Nosotros no podemos sumar el string 225 más 2, porque son distintos tipos de datos. En este caso, si queremos sumarlo, tenemos que convertir 225 a un integer. En este caso, se aplica 225 dentro, entre paréntesis, de algo que se llama int. Int, entre paréntesis, 225 nos va a retornar lo que es el número 225. También se puede hacer en viceversa. Por ejemplo, nosotros escribimos str, que es de string, 225 y nos va a retornar 225 pero en forma de texto. Una variable es el nombre que se le da a un valor o a una expresión. El valor de una variable está dado por la definición más reciente de su nombre. Hay que destacar que si primero se define la variable, equivale a algo, es decir, variable es igual a una expresión. Veamos los siguientes ejemplos. En nuestro intérprete de Python podemos realizar los siguientes cálculos. Por ejemplo, la variable x es igual en este caso 26. Yo puedo trabajar con esa variable de cualquier forma. Por ejemplo, me puedo crear una variable nueva, que lo voy a llamar mitad, que puede ser igual a x dividido 2 o 26 dividido 2, da lo mismo. Esto nos va a retornar la mitad de lo que es x, o sea 13. También puedo llamarme otra variable nueva, que la podemos llamar de cualquier forma. Por ejemplo, en este caso, doble. Doble va a ser, en nuestro caso, el doble de x. X por 2. También podemos tener otra variable, ya que de nuevo valor, vamos a llamar y, es igual a 10. Y también podemos realizar nuevas variables con nuevas expresiones. Por ejemplo, x más y, solamente es una expresión, que aún no está definida una variable. En este caso, z va a ser una nueva variable, que va a representar a x por y. Hagamos un ejemplo básico. Como ejemplo, calcular el área. Para escribir texto como recordatorios utilizamos gato y escribimos. Por ejemplo, vamos a calcular el área escribiendo un ancho y un largo. Son dos variables que luego lo vamos a meter en otra variable nueva que se va a llamar área. Área va a ser el ancho por el largo. Y nos va a retornar lo que finalmente es el área. Para terminar, quiero revisar lo que son los errores. Los errores pueden ocurrir en cualquier minuto, tanto en el intérprete como en un archivo. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de lo que nos puede ocurrir y saber lo que significa el error para corregir. Tenemos 6 tipos de errores. Primero revisaremos el error de sintaxis. Este error se produce cuando el código no sigue las especificaciones propias del lenguaje. Por ejemplo, en este caso yo quiero hacer el doble del valor, pero por error coloco una suma, y eso provoca un error de sintaxis. El siguiente error, que es el error de nombre. Este error se produce cuando utilizamos una variable que no se ha definido anteriormente en el programa. En este caso yo quiero calcular el área de un triángulo. Tengo la base definida, pero la altura no, por lo tanto no se tiene un error que la altura no está definida. El siguiente error es el error de tipo. Este error ocurre cuando aplicamos operaciones sobre tipos que no son compatibles. Por ejemplo, quiero concatenar transformers y el número 3, pero como uno es un texto y otro es un número, provoca que no sea correcto. Luego tenemos el error de valor. Esto ocurre cuando, a pesar de que tenemos una expresión bien hecha, se aplican operaciones sobre valores que no corresponden al tipo que fueron definidos. Por ejemplo, yo quiero castear Juan Pérez, pero eso es una string, por lo tanto no se puede realizar. El otro error que tenemos es el error de indentación. En Python es súper importante respetar los espacios y bloques. En este caso, si yo quiero trabajar en x igual 5, tengo que seguir en esa misma línea. Por lo tanto, si yo me salto un bloque, ocurre el error de indentación. Finalmente, tenemos el error lógico, que este es el error yo creo más difícil, porque Python no te avisa cuando te cometes equivocación. Por ejemplo, yo quiero calcular la mitad de 10, pero por error calculo el doble, pero sin darme cuenta me tira 20. Y yo no lo sé, porque Python no me avisa. Ese es un error, es como el error más humano de todos los errores anteriores. Bueno, espero que les haya gustado este video.
En el siguiente capítulo veremos lo que son las funciones. Adiós.